Seguimos con más de Noticias Globovisión Salud. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más de Noticias Globovisión Salud y precisamente estamos hablando sobre la alimentación del paciente bariátrico y por eso nos sigue acompañando en el estudio el doctor Argenis Chaparro, quien es cirujano bariátrico. Doctor, nos hablaba sobre la preparación del paciente, la alimentación previa y también las primeras etapas, la primera y la segunda etapa como nos las había determinado. Pero le preguntaba antes de irnos a la pausa, y esa fue la pregunta que dejé, si un paciente bariátrico realmente puede comer sólido y líquido al mismo tiempo. Cuando ya el paciente cumple el día 24 post cirugía, ya está indicado iniciar la alimentación sólida, pero tiene que ir poco a poco, ¿sí? Y ahí se parece más o menos a lo tradicional, un desayuno, un almuerzo, una cena, pero haciendo meriendas intercaladas. Tiene que masticar muy bien. El paciente tiene que entender que debe tomarse un tiempo adecuado para comer, para que ese alimento sea lo mejor triturado, ¿verdad?, en la boca. Dios nos dio los dientes y prácticamente lo utilizamos es para morder y tragar. No, solo para rajar. Es así. Entonces hay que tener o hacer consciente de que el alimento debe estar un tiempo suficiente en nuestra boca para que los dientes trituren el alimento, para que la saliva también tenga un efecto, digamos, enzimático, valga la redundancia, comience el proceso de digestión desde la boca y cuando ya ese alimento pase por el esófago y llega al estómago operado, este último no tenga tanto trabajo que hacer, ¿sí? Los alimentos sólidos se van incorporando progresivamente. La carne, por ejemplo, el paciente va a poder comer carne, pero en los primeros días de esa alimentación sólida debe consumirla de forma molida. El pollo esmechadito o el pescado tipo cazón, como lo preparamos normalmente en nuestros hogares. De esa manera ayudamos a que el proceso sea un poco más fácil, el proceso de digestión y absorción de todos los elementos. El consumo de los líquidos debe ser o antes o después de las comidas. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Unos 10 minutos antes o 10 minutos después. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, estoy en el almuerzo, soy paciente bariátrico, consumo una cucharada de carne con arroz y después trago o tomo agua, no me va a permitir comer más, porque justamente ese alimento que ya se encuentra en el estómago se va a hidratar tanto que me va a ocupar el espacio que normalmente debería ocuparlo la siguiente toma de alimento. Esto podría ser una recomendación no solamente para pacientes bariátricos, sino también para todas las personas. Sí, deberíamos hacerlo de esa manera. Deberíamos hacerlo de esa manera para no tener ningún tipo de inconveniente gastrointestinal. Entonces, si este paciente se va incorporando progresivamente estos alimentos, va a llegar el momento en que él se va a poder sentar a la mesa con una pechuga de pollo que más o menos tenga un peso aproximadamente de 90 a 110 gramos, con su poquito de carbohidrato, que puede ser carbohidrato complejo, tipo arroz o algún tipo de vegetales o verduras, que son carbohidratos complejos, y hacer una comida adecuada, con un buen gusto, con una buena sazón, y el paciente se sienta agradado tanto visual como gustativamente hacia ese alimento y no lo rechace. Es importante mencionar que en el paciente post cirugía bariátrica la percepción de los olores, sabores se distorsiona un poco. Siempre le mencionan a los pacientes que pueden sentir que antes que de repente les gustaba el olor de algún alimento en especial y después de la cirugía bariátrica esos olores como que los percibe extraño o no le gusta o lo repugna, ¿sí? Quiere decir que hay como ese mismo cambio hormonal que sucede después de la cirugía bariátrica hace que el paciente genere o vaya generando una nueva información sobre los sabores, sobre los olores y va buscando la forma de crear un nuevo contenido de este tipo de sustancias. O sea, alimentos que antes les gustaba, ahora no les gusta. No siempre va a ser así. Le digo, pero puede pasar. Sí, puede pasar. Y la primera vez que pase no quiere decir que va a ser siempre así. Por supuesto, y justamente me tomo este tiempo para hablar también del emprendimiento que viene realizando también con otros especialistas sobre este menú bariátrico, la alimentación bariátrica. ¿Por qué pensar en un menú para este tipo de pacientes? Sí, bueno, el emprendimiento surge por digamos, cada vez que vemos a pacientes que consultan, doctor, estoy reganando peso, doctor, no tengo una supervisión. ¿Qué es lo que llama estoy perdiendo la cirugía? Sí, entonces a veces cuando tú evalúas y te dicen, bueno, mira, sí llegué a mi peso ideal después de la cirugía, pero después hubo un momento en que comencé a reganar de peso. Entonces,
ahí yo les digo, bueno, no fue que perdiste la cirugía, el procedimiento cumplió su finalidad. Llegaste a tu peso ideal, a tu índice de masa corporal normal. Entonces, si tú no mantienes o no modificas tu hábito alimentario, evidentemente el estómago se va dilatando al consumir cosas que no debemos y que tienen un alto valor, alto contenido calórico. Entonces, eso poco a poco hace que el músculo gástrico vaya hipertrofiándose, vaya creciendo y el paciente poco a poco va reganando peso. Entonces, el emprendimiento va justamente a eso. O sea, somos actualmente 2 cirujanos bariátricos que entendemos el procedimiento quirúrgico, que sabemos y hoy por hoy lo practicamos y lo elaboramos. Tenemos pacientes que así lo confirman. Llevarle una propuesta gastronómica, somos chef a la vez, entonces tratar de involucrar cómo hacer preparaciones en vivo con este tipo de pacientes, explicándole de una forma horizontal, no en un consultorio, sino que van a ver a 2 cirujanos vestidos de chef, con su filipina, en un espacio bien acorde, haciendo preparaciones en vivo y explicándole el valor energético de cada componente alimenticio, cómo calcular el balance calórico, los requerimientos diarios de cada paciente y bueno, con una presentación acorde a cada paciente, demostrarle que estos alimentos pueden tener un buen sabor, una buena sazón y por eso se creó Cirujanos con Sazón. O sea, es una mezcla del cirujano con el chef y bueno, vamos a tratar de incorporar este programa no solamente aquí en Caracas, sino en distintas regiones. Podemos dar algunas recomendaciones, sabemos que esto es parte del programa, pero por ejemplo algunos platos o algún paso que sea esencial para esa persona que nos ve. Bueno, digamos, el paciente debe consumir, o sea, el paciente posbariátrico tiene que saber cuáles son sus requerimientos diarios. Y eso depende del sexo, si es hombre o mujer, depende de la edad del paciente, depende del peso ideal de esa persona que me está consultando y depende de la estatura. Dependiendo de estos 4 valores, yo te puedo calcular tus requerimientos diarios. Supongamos que tus requerimientos diarios sean 1.300 calorías, ¿sí? A eso se le tiene que sumar el factor si haces o no haces actividad física. Bueno, ese es otro tema. Vamos a quedarnos con los 1.300 calorías. Entonces, sabiendo que, por ejemplo, 1 gramo de proteína te aporta 4 calorías, 1 gramo de grasa, 9 calorías, y 1 gramo de carbohidrato, 4 calorías, yo te puedo hacer el cálculo de cuánto tú debes consumir de cada uno de estos elementos en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. ¿Cómo hacer que el paciente no se aburra si tiene que estar contando tantas calorías? Al principio cuesta, porque no estamos acostumbrados a pesar las cosas. Cuando yo hice el curso de cocina en Capo Cocina, aquí en Chacao, siempre nos hacían o nos recalcaban de que todo se tenía que pesar. O sea, el cocinero, el chef tiene que tener bien preciso o estandarizadas las recetas para que salga una buena sazón, que el plato salga adecuadamente. Al principio estamos acostumbrados a el poquito, la pizquita, la media cucharadita, la cucharadita, el media taza, pero no, hay que ser preciso y una vez que tú lo incorpores, se va a hacer rutina, y no vas a verlo como aburrido o como, bueno, es muy laborioso esta técnica, no, sí se logra hacer. Muy bien, doctor. Queremos que le ofrezca a las personas que nos están viendo cómo lo pueden contactar, las redes sociales y cómo pueden saber más sobre estos talleres de poder comer bien, no solamente para bariátricos, sino para todas las personas que estén interesadas. Perfecto. Bueno, mi Instagram personal es @Dr. Argenis Chaparro. El emprendimiento se denomina Cirujanos con Sazón y lo podemos conseguir en Instagram a través de @Cirujanos con Sazón. El primer taller se va a llevar a cabo la próxima semana, el 14 de noviembre, en las instalaciones de Grupo Doimo en Las Mercedes, desde las 9 de la mañana. Si las personas están interesadas, contáctanos directamente a través del Instagram.